Imagina pasar de programar juegos de este póker en un sótano a construir un imperio corporativo de 1.300 millones de dólares. Suena a película, ¿verdad? Pues esta es la historia real de cómo una pequeña empresa llamada Sexy Action Cool y un tipo obsesionado con los peces crearon el juego que definió nuestra infancia, Plantas vs. Zombies. Para entender esta locura tenemos que viajar en el tiempo a los años 2000. Para niños de Disney Pixar. Incluye 2 autos. Es de The-Toys. En esta época, 3 amigos llamados Jason Kapalka, Brian Fitz y John Bechet deciden fundar su propio estudio de videojuegos. En sus inicios, eligieron el peculiar nombre de Sexy Action Cool y curiosamente se dedicaron a hacer juegos de street poker. Pero sabían que para dominar el mercado necesitaban algo más grande. Ya en 2001 deciden cambiar su imagen, cambian su nombre a Pop-Up Games y lanzan su primer gran bombazo, BG Wallet. Este simple juego de juntar joyitas inició por sí solo la época ahora de los juegos casuales. El éxito masivo de BG Wallet inundó a Pop-Up de dinero, lo que les dio una flexibilidad creativa envidiable para la industria. Podían hacer lo que quisieran y ahí es donde entran nuestras mentes maestras. Primero tenemos a Rich Werner, un artista y animador que empezó su carrera en el año 2000 trabajando para gigantes como Interactive Imaginations y Amos Entertainment. Este tipo tenía un currículum brutal, habiendo participado en juegos de franquicias inmensas como Shrek, Harry Potter, y en 2006 Pop-Up le dio la oportunidad y lo meten a trabajar en Peggle y BG Wallet 2. Su talento era tan obvio que terminaría siendo artista, diseñador y animador principal de todo el universo Plantas vs. Zombies. Rich pasó de dibujar a Harry Potter en la Game Boy a muertos vivientes tratando de comerse tu jardín. Claramente algo salió mal o bien en su carrera intermedia. Luego entra en escena el cerebro de la operación, George Fan. George inicia su carrera haciendo juegos pequeños en Java para la página pressgames.com. A mediados de 2001 descubre el catálogo de PopCap y queda maravillado. Junto con su amigo Tyson Anderson fundan Flying Bird Entertainment y crean un peculiar juego de mascotas llamado Fish Tank. Dato curioso, el sitio web de este juego sigue en pie. Desde sus inicios la filosofía de George era clara, hacer juegos increíblemente fáciles de entender pero con una profundidad estratégica enorme. Este proyecto mutó y el 31 de agosto se publicó como el legendario Insane Aquarium. Pop-Up vio potencial y le ofreció ayuda para distribuirlo y el juego vendió 20 millones de copias. George luego fue a trabajar a Blizzard haciendo cosas para Warcraft 3, pero en sus tiempos libres probando modificaciones de torres de defensa, la chispa se encendió. Dejó Blizzard, se aventuró como indie durante un año y finalmente Pop-Up lo convenció de unirse a sus filas para materializar su nueva locura. Y para darle alma a este proyecto se necesitaba música. Entra Laura Sigara, ella estudió piano clásico desde niña y se graduó en Relaciones Internacionales y Computación. Laura ha aprendido a producir música por su cuenta peleando con un software viejísimo llamado Cakewalk, tratando de recrear las canciones de sus juegos favoritos. Empezó haciendo música para Apple Japón y juegos pequeños, muchas veces trabajando gratis solo para demostrar su talento. Resulta que Laura era una fanática empedernida de Insane Aquarium, así que le escribió un correo a George Fan diciéndole cuánto admiraba su obra. Esa simple muestra de admiración hizo que George la contactara años después para componer la banda más icónica de los videojuegos modernos. Con el Dream Team reunido, el desarrollo comenzó, pero Plantas vs. Zombies no nació siendo el juego que tú conoces. Pasó por un montón de prototipos que parecen de otro universo. El primer concepto se llamaba Wetleads. La idea original era que esto fuera una secuela directa de su juego de peces. Además, no había zombies, sino que tenías que regar las plantas para hacerlas crecer y defenderte de los alienígenas de Insane Aquarium. Además, las plantas de ataque eran catapultas, lo que la hace una de las plantas más antiguas del juego. La siguiente es Insane Aquarium Deluxe. Esta tenía una pantalla de carga negra con el nombre de Plantas vs. Zombies, aunque aún no se usaría este nombre, además de un botón reciclado de Insane Aquarium. También el menú de inicio era algo peculiar, con un estilo de música distinto. En este punto tan verde del desarrollo, la pantalla de selección te obliga a elegir varias copias de una misma planta, y eran de un solo uso, muy parecido a cómo funcionaban los niveles de la cinta transportadora. El juego siguió mutando y llegaron al prototipo Lawns of the Dead en octubre de 2007. El juego empezaba a tomar forma, pero la interfaz estaba incompleta. Algunos modelos no encajaban con el arte final. Además, algunas de las canciones fueron cambiadas.
y el girasol costaba la cantidad de 100 soles. Como también la mina de papa era gigante y costaba 50 soles. El equipo de PopCap se divertía tanto en estos prototipos que en el Día de Inocentes del 2008 lanzaron la versión 0.93 para sus beta testers, donde incluían el falso nivel de hielo, donde todos los zombies aparecían eternamente congelados. Tras pasar por nombres preliminares como Zumbotani, llegamos al 2 de diciembre de 2008. A solo 5 meses del lanzamiento mundial compilaron la versión Bloom and Doom. Este prototipo está prácticamente terminado, pero los desarrolladores olvidaron limpiar el código, dejando una mina de oro de contenido eliminado, siendo el más cercano a la última versión del juego. Pero este tiene una gran cantidad de contenido eliminado que la comunidad pudo rescatar. Primero encontraremos el nivel 6 oculto, solo accesible mediante comandos de depuración. Este nivel nos muestra un patio elevado de 5×4 con la peculiaridad que en la derecha del mapa forma una colina, bloqueando los proyectiles normales tal como ocurre en el nivel del tejado. Curiosamente, a pesar de ser el patio trasero, la piscina fue eliminada de este mapa. También existen minijuegos totalmente funcionales que jamás vieron la luz, como un minijuego donde tenías que cazar ardillas escondidas. También existe un modo llamado desafío artístico, donde debías plantar nueces formando un patrón alrededor de unos ojos gigantes. Pero la verdadera joya de la corona son los sprites crudos y personajes eliminados. El código conserva cosas extrañísimas, como 4 modelos diferentes de regaderas, un cursor idéntico al de Windows XP y animaciones súper rudimentarias donde los zombies especiales, como el excavador o el de salto, usaban el cuerpo del zombie clásico, sin camisa y sin su característica corbata. Y estos son algunos de los zombies que PopCap removió. El zombie paseador de perro. Imagínate esto, un zombie que camina pacíficamente con su perro. El zombie tiene 10 puntos de vida, pero si muere, el perro se suelta de la correa y carga a una velocidad terrorífica contra tus defensas. Era tan bajito que las plantas como la hierba espinosa ni siquiera podían tocarlo. Aunque lo eliminaron, Jorfan recicló la idea al crear el zombie del periódico. Este es el abuelo del zombie lobo. Esta versión volaba con una hélice metálica que aguanta hasta 3 impactos completos. Lo interesante es que al ser de metal, la Magnozeta podía arrebatárselo y hacerlo caer en seco. En el bando de las plantas perdimos a la lechuga iceberg original, costaba 200 soles y era una catapulta que lanzaba repollos congelados para ralentizar oleadas enteras. También perdimos al aguijón, un prototipo del cactus que disparaba abejas reales a los zombies de los globos. Y perdimos al Time Stopper. Esta era una planta de un solo uso que congelaba toda la pantalla durante 3 segundos y recargaba instantáneamente todos los paquetes de semillas de inventario. Llegamos al 2 de abril del 2009. PopCap sube el video musical escrito, producido y cantado por la inigualable Laura Shigehara. Ver a un girasol tierno cantando con una voz dulce mientras un zombie bailando en el césped rompió el internet. Millones de personas compartieron el video. La ola de hype era inigualable. Semanas después lanzaron el trailer oficial mostrando el gameplay real. Finalmente, el 5 de mayo del 2009, el juego salió al mercado para PC y Mac. Y decir que fue un éxito es quedarse corto. La recepción comercial fue una explosión absoluta. Se convirtió en el juego que más rápido se vendió en toda la historia de los 10 años de PopCap. Pero los primeros jugadores que compraron el juego experimentaron algo que hoy es historia de los videojuegos. En la versión 1.0, el famoso zombie bailarín que invocaba a otros 4 zombies no era el bailarín de disco que conocemos hoy, era la parodia perfecta y exacta de Michael Jackson en su video de Thriller. Los propios desarrolladores confesaron que se reían tanto viéndolo hacer el moonwalk que a veces perdían los niveles por olvidar recoger los soles. Trágicamente, el rey de pop falleció poco después del lanzamiento. Los abogados de su patrimonio contactaron a PopCap y para evitar una demanda multimillonaria lanzaron un parche de emergencia preliminar. Si tienes un CD original de 2009, tienes una pieza de museo. El juego fue aclamado universalmente. Metacritic le dio un sólido 87 de 100 y ganó premios en innovación. PopCap se dio cuenta de algo vital. La PC se la había quedado ridículamente pequeña. El mundo entero quería matar zombies. Comenzó la invasión absoluta. Si una pantalla tenía botones o táctil, iba a tener plantas de los zombies. En febrero de 2010 dieron el salto a los dispositivos iOS de Apple. El control táctil era perfecto para recoger soles que el juego destrozó los récords históricos de la App Store, vendiendo 300.000 copias y generando más de $1 millón de pura ganancia en sus primeros 9 días. 7 meses después, en septiembre de 2010, conquistaron las consolas pesadas, Xbox Live Arcade y PlayStation 3. Adaptar un juego de clics a un control de Xbox era una pesadilla técnica, pero lo resolvieron magistralmente utilizando los gatillos como imanes para absorber todos los soles de la pantalla. PopCap no escatimó, añadieron gráficos en 1080p y crearon 2 modos que hicieron historia: el modo cooperativo, para jugar en el sofá, y el legendario modo versus, donde por primera vez en tu historia tu amigo podría controlar a los zombies e invocarte a estos mega zombies.
PopCap ya no solo estaba dando en billetes, estaba en ese punto del éxito donde te puedes permitir excentricidades. Para el lanzamiento de Xbox, tiraron la casa por la ventana con una mega fiesta. Imaginen la escena, los cocineros servían puré de papas esculpido con la forma exacta de las catapultas de maíz, en la barra podías pedir un lodo de cerebro, mientras veías a Rich Werner en un stand dibujando zombies en vivo para los invitados, como si fuera una convención privada. Incluso tenía una zona apartada para que los más competitivos se destrozaran en el nuevo modo Versus. Y si mirabas a la pista de baile, ahí tenías a Laurita bailando junto a zombies. Pero lo que coronó realmente la noche fue el escenario principal. George Fan y Laura Shigihara se subieron a dar un concierto en vivo cantando el tema principal. I like your tricycle. There's butter on my head. I'm gonna eat your brains. We are the undead. Incluso colosos como World of Warcraft se rindieron ante ellos, incluyendo en su parche 4.0.3 un minijuego tributo donde te regalaban una mascota girasol cantarín si lograbas superarlo. EA Sports. It's in the game. En julio de 2011, EA puso la asombrosa cantidad de $750 millones sobre la mesa y compró PopCap Games por completo. Para la industria fue la noticia del año. Para los fans incondicionales de PopCap fue el principio del fin. Con la llegada de EA, la filosofía entera del estudio fue erradicada. Quedó atrás la idea de hacer juegos divertidos y completos y redondos por un solo pago. EA impulsó su visión para la siguiente secuela, Plantas vs Zombies 2, que tenía que ser un juego con modelo freemium, es decir, gratis para descargar pero repleto de microtransacciones, diamantes de pago y mecánicas pay to win. Con esto no quiero decir que todo lo que haya sacado EA sea basura. En lo personal he disfrutado muchísimo de los Garden Warfare, como también del mismo Plantas vs Zombies 2. Pero esas mecánicas están ahí como una mosca molestando. Se siente como una dificultad extra impuesta solo para que pague. Este cambio de rumbo corporativo fracturó el equipo original. George Fan, que era un diseñador que creía en hacer juegos justos y completos, se puso firmemente a meter este modelo en su creación. La respuesta de EA fue fría. George Fan fue despedido en 2012. El éxodo fue inevitable, poco a poco viendo en lo que se convertía su empresa hasta los fundadores abandonaron el barco. Brian Fitz se alejó, Jason Kapalka renunció a inicios del 2014 y a finales de ese mismo año John Beckley, el último, entregó su carta de renuncia. El alma indie, la pasión y la locura creativa de aquella pequeña empresa llamada Sexy Action Cool había sido completamente absorbida y desmantelada por la maquinaria corporativa. Podría parecer un final triste, ¿verdad? Pero nada más de la realidad. Salir de su bocante torno de EA fue probablemente lo mejor que le pudo pasar a la creatividad de estos genios. Lejos de rendirse, las mentes brillantes detrás de Plantas vs Zombies volvieron a sus raíces independientes y siguieron creando magia pura. Empecemos por la dupla dorada. George Fan, sin perder su humor absurdo, fundó su propio estudio llamado All Yes Good. En 2018 lanzó Octogedon, un juego arcade caótico donde controlas un bulbo gigante y mutante que destruye el mundo. Y adivinen a quién contrató para hacer todo el arte del juego. Al mismísimo Rich Werner, el artista original de Plantas vs Zombies. Recientemente, George demostró que sigue siendo un maestro de las mecánicas lanzando Hard Hat Wombat, un ingenioso juego de puzzles sobre wombats constructores. Por su parte, la talentosísima Laura Shigihara demostró que es una fuerza imparable. No solo siguió prestando su magia musical a juegos legendarios de la industria como To The Moon, Minecraft y Deltarune, sino que decidió dar un gran salto y se convirtió en una creadora total de sus propios videojuegos. Nos ha entregado joyas narrativas profundas, hermosas y emotivas como Raccoon y su secuela Mr. Saitu. Pasó a hacer cantar un tierno girasol a crear historias capaces de hacer llorar a miles de gamers alrededor del mundo. Y los padres fundadores tampoco se quedaron de brazos cruzados. Jason Kapalka fundó Blue Wizard Digital, dando los juegos indies súper divertidos y sanguinarios como Slayaway Camp, y el loco shooter Shield Shookers. Y John Beckley cambió totalmente el rumbo de su vida. Fundó Pluto VR, una empresa de realidad virtual, como dice su nombre, y ahora dedica gran parte de su tiempo al activismo medioambiental. Al final del día es cierto que el imperio de los $1.300 millones y la marca comercial se quedaron atrapados en las oficinas de EA, pero el alma, el talento, la pasión y la creatividad, todo eso se lo llevaron ellos. Y esperemos que también dinero. Y para despedirnos los dejo con la respuesta a la pregunta que seguro todos nos hicimos la primera vez que vimos la portada del juego. Esta pregunta fue hecha directamente a George Fan en Reddit. De todas las cosas bélicas o fantásticas que pueden luchar entre sí en el universo, ¿por qué específicamente plantas contra zombies? Y George Fan le respondió, parece algo totalmente aleatorio, ¿verdad? Pero no fue porque quisiera que las plantas lucharan contra los zombies en particular. Todo nació de estrictas necesidades de diseño para que el juego funcionara. Por el lado de las plantas, yo quería que mis torres defensivas tuvieran mucha personalidad. Pero necesitaba que los jugadores entendieran instantáneamente que no se iban a mover de su lugar. ¿Qué cosa sabe todo el mundo que jamás se mueve? Exacto, las
plantas. Y por el lado de los enemigos, una vez que decidí que el juego sería en una sola pantalla estática, necesitaba un enemigo que marchara tan, pero tan lento por la pantalla que le diera tiempo suficiente a los jugadores para elaborar sus estrategias sin frustrarse. ¿Qué enemigo de la cultura pop no se vería ridículo caminando a 1 kilómetro por hora? Los zombies. Y si se lo preguntaban, la planta favorita de Your Fan es la nuez. Y así fue como se creó la franquicia de Plantas vs Zombies. Si me faltó alguna información o algún dato, pueden dejarlo en los comentarios. También si cometí algún error, estaré atento. Muchísimas gracias por ver.